Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar está en Jerusalén. Este versículo se sitúa en pleno diálogo entre Jesús y la mujer samaritana. Tras el pedido del agua viva y la revelación progresiva de la identidad de Jesús, la mujer desplaza la conversación a una cuestión teológica central: el lugar legítimo del culto. Cuán apeada la problema. Con versículo 20, entonces, y ñandeo que se lleva. Entonces, enseguida, nuestros padres daban culto en este monte, ustedes en cambio dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto. Le pone esta mujer y le dice así, ¿verdad? Y entonces, este conflicto entre la gente de Garitzín y Jerusalén resume siglos de tensión religiosa. Siglos de tensión religiosa. Recordemos 721, que los asirios habían destruido prácticamente Samaria, Garitzín, aquí el monte, ¿verdad? Y Jerusalén que está en el sur. Bueno, ahí también que se había destruido en el 586. Y bueno, esta tensión religiosa, en este lugar aparece la noción de adorar, shahá, el postrarse, reconocer la soberanía. El shahá. Shahá quiere decir eso, ¿verdad? Reconocer, postrarse, la soberanía de Dios. No es un mero rito externo, porque nosotros también muchas veces pensamos que el adorar es simplemente un rito externo. Una actitud, más bien, queridos amigos, es una actitud interior. Vean, no lo externo, sino que al contrario, lo interior. Adorar a Dios. Sentir a Dios, vivir la presencia de Dios, sentir, entender, saber y decir, bueno, ¿qué es lo que Dios verdaderamente quiere de mí? Bueno, cuando hablamos del monte, es decir, el har, la elevación, el lugar, el encuentro con lo divino, porque el har es siempre la montaña, el Olympus. Entonces funciona como símbolo de la mediación entre Dios y el hombre. Siempre la montaña es la mediación entre Dios y el hombre. Porque el hombre mira hacia arriba, y esto es antropológico, cultural, ¿verdad? En todas las religiones, el mirar hacia arriba. El añadella es Hashemai, el cielo, el Uranos, que Dios está allá, en lo alto. ¿Por qué, queridos amigos? Porque es justamente lo trascendente. Es decir, yo miro y me doy cuenta que yo no puedo volar, yo no estoy más allá. Lo divino, lo que no alcanzo, lo que no puedo, entonces está más allá de mis propias fuerzas, ¿entienden? Entonces es pura simbología, esto es un lenguaje, queridos amigos. El cielo, el Hashamay, el Uranos, todo esto son lenguajes, ñandego ya expresada, ya amba, y ya es shaka, lleva. O incluso con los signos y los gestos, shakane, cuame, amor, bater, eso, lleva. Entonces son expresiones muy interesantes. Y el monte, el har, significa el encuentro con lo divino, esa mediación entre Dios y el hombre. Se más ve Italia, ve los Ove Norte, veamos Teso de los Alpes, en el lugar más lindo, ¿verdad? Canazzei, Ampezzo, mi lugar, y Llevatela y montaña, cuera, Orecola 3.800 metros, cuera, bueno, será 22 grados bajo cero, amor, batereo, de mañana, de mañana. Pero realmente, queridos amigos, es una cosa impresionante. Pero yo pido mi cerro, yo me amo y te batearé, ya, y es hermoso. Imagínate un poquitito, allá arriba, en lo alto, vos mirás,
parece lo que sos dueño del mundo, a llevaré mañana ella. ¿Se acuerdan cuando el diablo dice que le lleva a Jesús a lo más alto, verdad? Para ver si te postras y me adoras, te daré todo lo que des. ¿Te crees, verdad? Entonces, por eso el Har es siempre el símbolo, la montaña de la mediación, porque está en un lugar altísimo. Y te crees, te consideras un Dios, ¿verdad? La relación entre Dios y el hombre. Atecu cuanto más va a tener ¿verdad? Bueno, son expresiones, son lenguajes, queridos amigos, muy interesantes. El hombre siempre y Dios en esta relación. Por lo tanto, cuando el versículo 20 nos habla de esto, nuestros padres daban culto en este monte, en este Har. Ustedes, en cambio, dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto a Dios. El versículo prepara al giro decisivo de Jesús, es decir, el culto en espíritu y en verdad. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento, el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 20. Dice directamente, nuestros padres daban culto en este monte. Ustedes, en cambio, dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto. El contexto histórico, los samaritanos y judíos compartían solamente el libro del Pentateuco, pero divergían en el lugar sagrado. Y Garitzin y los judíos decían Jerusalén, el lugar sagrado. Y Garitzin como centro legítimo, y Jerusalén para los judíos, los del sur, ellos decían que ese era el lugar, el corazón del culto judío, era el templo en Jerusalén, el templo davídico. Ahora, esta disputa no era, queridos amigos, una disputa así secundaria, de iburorilla, sino que poder y legitimidad implicaba identidad. El hecho de decir esto, queridos amigos, no era entonces una forma secundaria. Implicaba identidad, poder y legitimidad. Identidad, poder y legitimidad. Ahora, podemos mirar en este versículo cómo se condensa siglos y siglos de estos cismas post-exílicos y revela cómo la fe había quedado territorializada. Territorio. Esto fue sobre todo después del exilio. Y además, la exilio va el oicoacue. A veces espera oño por anduve, va el añandela yajala exilio. Va el año se veían de Netay, va el año de la Jaikwai, Nabucodonosor con su ejército a Babilonia. Porque ñandere Saray de Yara. Jamás la culpable, va el año de Saray, anda ya ver cobeira e peñan de Yara. Y ahí se culpan uno a los otros. Y ahí comienzan las peleas, ¿verdad? Oí la culpable, oí pea. Y entonces después cuando se vuelve del exilio con Ciro, que tiene otra política, ando hipotayo, bebejina la esclavo, cueras en 10, porque todo lo haré yo, tapeo para vender, tapeo, la bella pobre pagata así, impuesto y basta. Impuesto, impuesto. Cada año los otros los retiran, oro, plata, pagada impuesto y listo. Pero tapeo para vender, no importa ya ver, puedo mongar un llegar, voy a atender a vender, que esto que quiera. Y entonces, queridos amigos, este contexto es lo que después los divide. Porque ellos miran y dicen, mala culpa, pende culpa, ya hago la exilia. Pende culpa, pende culpa, pende culpa.
y así uno que le echa la culpa al otro. De un aspecto cultural y antropológico, en este mundo semita, el ser humano se comprende desde el lugar. Desde el lugar nosotros comprendemos las características de las personas, del hombre. Pertenecer es adorar en algún sitio. Pertenecer es adorar en algún sitio. El monte representa cercanía a Dios, el pueblo. Orden y control del culto, porque el templo es lo que te pone, queridos amigos, ese orden. Y porque justamente, queridos amigos, a través del templo, nosotros lo que estamos haciendo es procurando poner orden, es decir, la comunidad que responde al mismo camino. Upear en la templo la importante terei, Éxodo capítulo 25, Dios le pide a Moisés y le dice, construídase la templo. Miren un poco el capítulo 31 del Éxodo, después le dice, el que no se va al templo, al Shabbat, para adorar a Dios, pero sobre todo para escuchar, porque yo les voy a hablar en el templo, en el templo, desde el arca de la alianza. Va hoy en el arca de la alianza los 10 mandamientos. Entonces, ve ahí, se dice yo que, bueno, la yajano ve tu pao, veñas en tu jamás los 10 mandamientos. No robarás, no levantarás falso testimonio contra tu hermano, no fornicarás, no desearás a la mujer, etc. Los 10 mandamientos de Bojaza Paiteta, güey, aupea la sean Bojaza, aupea Peyu Paiteta. Y dice en el 31 del Éxodo, Lando Joya será comulgado, lo van a matar fuera de la comunidad. Bueno, esta es una expresión fortísima para decir que es demasiado importante que todos estemos en el templo, porque pues venían de Yara y tañandeo por tu tañandeo. Bateco asocio. Bateco en a los 10 mandamientos, llegó a mí. A la guajella de no robará, pero induce. Porque si vos en el templo le vas a responder a Dios y vas a decir, Señor, o por dónde, no robarás. Ande, sí, Señor, yo soy muy honesto, nunca toqué un centavo, eren de baube. La pueblo mañana de esa poca y para ahí. Entonces por eso es importante la comunidad y por eso que es esencial el templo, ¿entienden? El templo quiere decir lugar donde todos nos reunimos para escuchar lo que Dios nos pide, y en el fondo, es un lugar de examen, ya no pueden tener examen de conciencia. Bueno, la pregunta que le hace justamente la mujer expresa una antropología religiosa. ¿Dónde pertenece mi fe? ¿Dónde pertenece mi fe? El verbo shahá implica un gesto corporal total, mostrando que para esta cultura el cuerpo participa del acto religioso. Jesús desarmará esta lógica espacial cerrada. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Yara, TV, el primer canal católico del país, te invita a compartir un encuentro especial donde la fe, la fraternidad y el buen sabor se unen. Gran Festival de Pastas, juntos por la evangelización. Viernes 27 de febrero, desde las 12 horas, en el Restaurant Real Peatonal del Luque. Un almuerzo para compartir en familia, colaborar con la misión evangelizadora y fortalecer los lazos que nos unen como comunidad cristiana. Porque cuando compartimos la mesa, también compartimos amor, fe y esperanza. Adhesiones e informes a estos números del WhatsApp. Yara TV, comunicando la fe, alimentando el alma. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con
El Evangelio de San Juan, capítulo 4 de San Juan, el versículo 20. Nuestros padres daban culto en este monte. Ustedes, en cambio, dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto. Bueno, queridos amigos, aquí hay algunas palabras clave en este versículo. El primero es el adorar, el shahá. Shahá significa literalmente inclinarse hacia el suelo, rostro en tierra, postrarse. El shahá, ante Dios. Pero no es solo un culto ritual, sino que un reconocimiento existencial de autoridad. Es decir, el hecho de que yo me postre ante el Señor, quiere decir que yo entiendo que yo soy nada ante el Señor. Yo airei humus, me postro, anabe uire, ñaná, ubebe. ¿Por qué? Y porque justamente, queridos amigos, este es un reconocimiento existencial. Existencial quiere decir de la misma esencia. Ontológico quiere decir lo existencial. ¿Quién soy yo? ¿Quién es este hombre, este humus que está aquí frente a ti? Ese año ya reconozco mi propia existencia. Ahora, el autor sagrado quiere mostrar que la verdadera adoración no depende del sitio, donde se está adorando, sino que lo importante es que una adoración debe deslocalizarse. No se puede localizar. Es decir, que a Dios lo tenemos en todas partes, quiere decir. Entonces, cuando nosotros hablamos del templo, porque lleva del templo, lo que estamos diciendo quiere decir, queridos amigos, que el templo es el lugar del encuentro, pero para poder adorar, pero la adoración va mucho más allá. La adoración es para que nosotros podamos entender esa autoridad sagrada de Dios. El autor, el que está escribiendo tiene y quiere mostrar que la verdadera adoración no depende del sitio, sino de la orientación del ser. El areco a veces apuesto una. Ella lleva a mese a veñan de yárabe. San Juan, por lo tanto, con esta palabra se proyecta hacia una adoración deslocalizada, interiorizada y transformadora. 3 palabras claves, queridos amigos, que nos tienen que ayudar para que nosotros podamos también enderezar, dirigir, direccionar nuestra propia vida. Primero dice, una adoración deslocalizada. A Dios lo vamos a adorar en espíritu y verdad. En todas partes, entonces, cuando alguien me dice, porque arecó mi lugar de oración, yo lo hago allí, bueno, está bien. Primera parte, muy bien. Es una adoración deslocalizada. Porque algunos te quieren argumentar eso, ¿verdad? No, lleva ahí, Dios está en todas partes, ¿cierto? Muy bien. Eso, número 1, 10 felicitados. Pero ya es eso. Segundo, dice interiorizada. Vais a interiorizar. Quiere decir, es reflexionar, areicua. Bueno, aquí ya estamos 50-50. PTIME, 100% llevo pretender. Segundo, 50 PB la ñanguajetajina. ¿Saben por qué? Porque cuando decimos interiorizada, quiere decir catequizada. Y cuando decimos catequizada, catejeo, quiere decir endú eikua, da razón de la propia fe y tan de San Pedro de otra manera. Interiorizada. A Pepe, ya pues, donde diga tú eres, no, padre, pero yo tengo libros, yo tengo documental, tengo televisión, tengo lo que quieras, yo me informo y te aseguro que yo sé mucho más porque esto y que aquello, internet, ahí, ave, pum, pa. Pero dijimos que eso no
es lo suficiente, queridos amigos, porque el hecho del catejeo también nosotros lo aprendemos y de una manera orientada. Entonces, esa orientación es esencial, se proyecta en esta parte interiorizada, conocer tu propia fe. Y el tercero, que es transformadora. Hape vega tu llevo y tema agua. El otro era 100% a llevo betende. A ver, 50% a ende, La de catequesis, eres Juana, eres en Duana. La de tu pavo, eres en Duana, la de grupo, eres en Duana a tu comunidad. Y el tercero sigue, pebe a tu, da llevo betei, no felicitáis, y que tú lo guacheamba, pero diga tú, ¿saben por qué? Porque justamente cuando decimos que esa fuerza de Dios es la que transforma, es, queridos amigos, porque nosotros la transformación la hacemos dentro de la comunidad, dentro de la sociedad. Mi transformación es en función de la sociedad. Entonces, sí o sí, no es teoría, es práctica la transformación. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe y Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 4, el versículo 20, que nos dice directamente, queridos amigos, nuestros padres daban culto en este monte. Ustedes, en cambio, dicen que es en Jerusalén donde hay que hacerlo. Queridos amigos, una de las palabras claves era la de inclinarse, shahá. Otra palabra clave es el har, que ya hemos hablado algo, dijimos algo. Har es el símbolo bíblico de la revelación. ¿Por qué? Porque Dios se revela en la altura, el Dios de las alturas. Pero aquí, cuando habla del har, se vuelve signo de un conflicto religioso, las montañas de Gerazín o Garitzín y la montaña de Jerusalén. Entonces se vuelve un signo conflictivo religioso ahora dentro del judaísmo. Ahora, el término har no es solo elevación física, sino que es espacio sacralizado por tradición humana. Es decir, ¿cuál es mi montaña? Porque dijimos que la montaña de por sí es el lugar del encuentro con Dios. Entonces yo puedo decir, ¿cuál es mi montaña? Puedo estar en un sótano también, pero sin embargo esa es mi har, mi montaña, mi lugar donde yo entro, queridos amigos, en ese espacio sacralizado por la tradición y por la enseñanza humana. El espacio sacralizado. Esa es mi montaña. Ayeto papeñan de Yarandie. Ahora, el evangelista lo usa para mostrar el límite, para ver una fe anclada solo en la memoria histórica y no en la revelación viva. Queridos amigos, es importante el hecho de transmitir con la fe viva. La fe viva quiere decir todo aquello que nosotros recibimos también en nuestra familia, en nuestra casa, etc. Bueno, ya es amigos, háganse yo que, ¿verdad? ¿Qué más lo que Dios nos quiere enseñar, verdad? La primera enseñanza es que la fe puede quedar atrapada en disputas externas. Religiosidad sin conversión interior. Entonces nos quedamos en las cosas externas. Entonces, ¿cuántos hijos tuvo María? El rosario está en la Biblia, no sé qué. Pisa. ¿Qué cosa? Ya por tanto, anda ya ahí a lo esencial y lo fundamental. Queridos amigos, nosotros sabemos que todo elemento religioso, incluso el bautismo,
que se realiza, que nosotros realizamos. Estos son signos, son sacramentum, latín. ¿No entendí? Yo digo, me va a hablar sacramento. Entonces cualquier ella ve mi protesta. No, porque Jesús se bautizó a los 18 años, o no sé, a los 30 años, cuando ya era grande, no sé, qué cosa. Entonces ahora no te podés. No, querido amigo, no es eso. Lo esencial y lo fundamental no es el ritual como tal. Lo esencial y lo fundamental, queridos amigos, es la esencia del hombre y la ontología, a quién pertenecemos. Mientras tanto, ¿dónde va a ir ella? Puede tener ahora 18 años. La lleva. No, queridos amigos. La fe puede quedar atrapada en disputas externas, que al final de cuentas son disputas banales. Una segunda enseñanza es que Dios no se reduce a un espacio sagrado. Por eso hablábamos del templo, pero no es que Dios se reduce. No, queridos amigos. Cuando estamos hablando del templo, ya dijimos lo que significaba. Es el lugar donde vamos a reunirnos, pero para escuchar. Pero a Dios siempre lo tendremos en todas partes. En todas partes. Después, una tercera enseñanza es que las tradiciones deben ser purificadas por la verdad. Las tradiciones. Tradición es transmisión, pero debe ser siempre purificada por la verdad. Es decir, hay muchas tradiciones que poco a poco van saliendo de un contexto histórico, un contexto cultural, que también tienen que ser purificadas por la verdad. La ñandella es chanojina que se utiliza mal, un signo. Eso quiere decir que está mal, queridos amigos. Ñandella es signo como confianza, apertura y sobre todo como una firmeza total en el Señor. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que el diálogo sincero abre caminos de revelación. Tenemos que escuchar antes que imponer. Escuchar antes que imponer. Entonces, esto es lo que nos abre caminos reales cuando dialogamos. Nos abre camino de revelación. Es decir, en el diálogo ñande ya ña hindú, allá gata vaya peña de yara vaya caña de peña de rape. Y después, queridos amigos, lo último como enseñanza de este versículo número 20, que nos dice directamente: nuestros padres se han unido, ¿verdad? Nuestros padres, dándoles lo esencial, ¿verdad? Y aquí vemos en este versículo 20, ¿verdad? Nuestros padres daban culto en este monte. Ustedes, en cambio, dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto. Entonces Jesús conduce del dónde hay que dar culto, el dónde, al cómo tenemos que creer, cómo tenemos que dar culto. ¿Es este lugar, sí o no, a 1 metro más, 2 metros más, no aquí, de allá, mirando aquí, mirando allá? No es lo esencial, queridos amigos, sino que cuál tiene que ser la actitud, el cómo creer, el cómo adherirnos. Es una espiritualidad auténtica y coherente. Identidad espiritual, auténtica y coherente. Muy bien, queridos amigos, así vamos concluyendo nuestro curso bíblico del día de hoy. Les dejo la bendición, les dejo entonces que el Señor nos acompañe siempre y que también nos conduzca hoy a nosotros para entender, saber cómo tenemos que transmitir esa espiritualidad auténtica y coherente para nuestra sociedad, para nuestra vida. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube.
Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.